Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a prepararnos para la palabra de Dios el día de hoy. Bueno, estamos muy contentos. Allá afuera tenemos una buena cantidad de niños que están celebrando el día de hoy, pues el Día del Niño. El día de ayer, 30 de abril, se celebró el Día del Niño y ahorita están trabajando allá todo el equipo de Titanes atendiendo a los niños, ¿sí? Entonces, pues mientras nosotros estamos aquí teniendo nuestra celebración, allá afuera también tienen su reunión, su celebración, están ahí divirtiéndose, aunque allá afuera está caliente, está bueno el sol. Ahorita van a estar refrescándose porque van a estarse ahí mojando los niños, entonces van a tener un día refrescante, ¿ok? Entonces estamos muy contentos porque los niños están allá afuera. Quiero decirles, bueno, pues les digo, el día de ayer se celebró el Día del Niño, ¿sí? Creo que todos los que somos papás siempre seguimos viendo a nuestros hijos como si estuvieran chiquitos, ¿verdad? Hay personas que dicen, sí, es que le hablé al niño. Y tú dices, pues ¿cuál niño? ¿Cuántos tiene? 20 años. Y uno sí lo sigue viendo como si fuera el niño y la niña. Y para un papá siempre los hijos son así, siempre son los niños, ¿verdad? Háblale a las niñas a ver cómo están, háblale al niño a ver dónde anda. Y el niño casado y con hijos y uno todavía anda diciendo que es un niño, ¿verdad? Háblale a los huercos. Dice mi mamá, ¿verdad? Los huercos, ¡ay, huerco! Mi mamá, fíjense, yo estoy predicando aquí y digo algo que le da risa a mi mamá dice, ¡ay, huerco! Me sigue viendo como un niño, ¿verdad? Y bueno, eso es como los padres vemos a nuestros hijos y qué bueno es eso. Ahora, hablando en relación a Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es Padre Celestial, Padre por excelencia y yo creo que Dios también nos ve de la misma manera. Dios nos ve como sus hijos, como sus niños, ¿sí? Y qué interesante es que podamos nosotros saber que somos hijos y que tenemos un papá, precioso, un papá maravilloso, ¿sí? Y fíjense que una de las versículos, bueno, hay muchos versículos en la Biblia, hay muchas citas en la Biblia que a mí me gustan mucho, pero cada uno tiene una área en la que te llama la atención, un aspecto en la que te trata, en la que te confronta, en la que te bendice, ¿sí? Y particularmente este versículo del cual te voy a hablar, bueno, que es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Es un versículo que en lo particular a mí me gusta mucho porque este versículo habla de mi realidad, ¿ok? Este versículo habla de tu realidad, este versículo habla de nuestra realidad, ¿ok? Entonces el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, ¿qué nos dice Juan 1:12? ¿Cuántos se lo saben? Ya lo vieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, entonces te digo, a mí me encanta este versículo, el día de hoy, que afuera están celebrando el Día del Niño y que nosotros somos hijos de Dios, somos niños de Dios. Yo creo que es importante considerar y saber realmente que para Dios somos hijos, ¿sí? Entonces, a mí me encanta este versículo, esta cita, porque esto habla de mi realidad, ¿ok? ¿Cuál es mi realidad? Yo soy un hijo de Dios. Yo no sé cuál sea tu realidad, pero mi realidad es que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir que son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Los de aquí en medio no son hijos de Dios? ¿No? ¿Qué pasó aquí con... ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuántos son hijos de Dios? Esta es mi realidad. Yo no sé cuál sea la realidad de cualquier otra persona, pero mi realidad es esta. Yo soy un hijo de Dios. Y entonces, como hijo de Dios, yo puedo saber que
en Dios estoy completo, ¿ok? Este versículo, el libro de Juan, el capítulo 1, empieza diciendo en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y los siguientes versículos, hasta llegar al versículo 12, nos están hablando acerca del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces dice el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego nos dice en el versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, el versículo 12, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando el verbo está en nosotros, nosotros podemos decir, yo tengo el privilegio de ser un hijo de Dios. Amén. ¿Es un privilegio ser un hijo de Dios o no? ¿Cuántos lo ven como un privilegio? Qué interesante, es un privilegio. No es algo por lo que me tenga que esconder. No es algo por lo que tenga que traer una bolsita de Sabritas en la cara para que nadie me vea. No, es algo que puedo yo presumir. ¿Sí? Hoy gracias a Dios, puedo decir, haciendo un paréntesis, hoy gracias a Dios, bueno, nuestros equipos de fútbol en Monterrey andan bien, ¿verdad que sí? Nomás los Tigres. Hoy gracias a Dios nuestros equipos de fútbol andan bien. Gracias a Dios, digo, porque bueno, cada aprieto en el que nos ponen, y cuando nuestros equipos de fútbol andan mal, pues los seguidores no quieren salir y avientan las camisas y van al estadio tapados porque no quieren que sepan que son seguidores de tal o cual equipo, ¿sí? Pero yo creo que para nosotros siempre va a ser un privilegio el decir, yo soy un hijo de Dios, ¿ok? El verbo está dentro de mí, ¿sí? El verbo está dentro de mí y tengo el privilegio de ser un hijo de Dios. Amén. Ahora yo les hago una pregunta, yo sé que todos lo saben. ¿Qué significa un verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Qué implica un verbo? ¿Mande? Acción, ¿ok? El verbo implica acción. Entonces, cuando el verbo está dentro de mí, si yo digo que soy un hijo de Dios, lo que tiene que mostrarse de un hijo de Dios en el que mora el verbo, que es acción, pues tiene que ser eso. Uno tiene que ser una persona activa. Uno tiene que ser una persona en movimiento. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y estoy ahí todo triste. Sentado, cruzado de brazos, sin ánimo de nada. Porque el verbo es acción y el verbo en mí me mueve a accionar. El verbo en mí me mueve a soñar. El verbo en mí me mueve a visionar. El verbo en mí produce una serie de movimientos. Entonces, si tú dices que eres hijo de Dios, ¿cuántos dicen que son hijos de Dios? ¿Sí? Nuestra manera de actuar, nuestra actitud, nuestra forma de ser tiene que ser en movimiento. ¿Ok? Esa debe de ser la actitud de un hijo de Dios. Movimiento, acción. ¿Estamos de acuerdo? Es importantísimo. Si no, mejor cállate la boca, no digas que eres hijo de Dios. Si no te estás moviendo, si no estás actuando, si no estás avanzando, si no te estás desarrollando, entonces mejor porque nos quemas a toda la banda. Nos quemas a todos, quemas el reino. Pero si estás en movimiento y estás avanzando, grítalo, decláralo. Soy un hijo de Dios. Es un privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Es un privilegio ser un hijo de Dios. Ahora, hablando de ser hijo de Dios, yo empecé a compartir el día jueves, en la celebración del jueves, empecé a compartir acerca de la tentación del libro de Mateo capítulo 4 del 1 en adelante, el versículo 11, por ahí. Y en relación a esta palabra de la tentación de Jesús, yo encuentro que hay tres cosas que un hijo de Dios no debe olvidar nunca. Un hijo de Dios no debe olvidar jamás, ¿ok? Y te las voy a decir, las tres cosas que un hijo de Dios no puede olvidar nunca. Un hijo de Dios no puede perder de vista, no importa lo que venga, no importa lo que se me presente. Un hijo de Dios no puede perder de vista tres cosas importantes. ¿Están listos? ¿Están listos para apuntar? ¿Cuántos están tomando nota? ¿Sí? La primera cosa que no puedo olvidar como hijo de Dios es que fui creado para cumplir propósito. Amén. Fui creado para cumplir
propósito. Yo no fui creado para buscar satisfacer mis necesidades. Yo fui creado para cumplir propósito. Ahorita vamos hablando más acerca de eso. Número 1, fui creado para cumplir propósito. Número 2, yo fui creado para trabajar en interdependencia, para servir en interdependencia. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que es interdependencia? Ahorita lo vemos, no se apuren. Y número 3, yo fui creado para honrar a mi papá. Yo fui creado para darle honra al Señor, al Dios Todopoderoso. Y fíjense que cuando entramos a esta palabra de Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, ya lo veíamos, ya empezábamos a ver algunas cosas el día jueves, ¿sí? Y cuando entramos a esta palabra, pues resulta ser muy significativa porque precisamente fue Jesús el que habló de estas tres cosas, o el que tú lees Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 y te das cuenta, encuentras en la Biblia que cuando Jesús estaba en el desierto estaba solo. Quien estaba con él era el Espíritu Santo, ¿ok? Pero Jesús estaba solo. Y sin embargo, aunque Jesús estaba solo, resulta que Mateo, el escritor, pone esta historia aquí en la Biblia. Entonces tú dices, ¿cómo Mateo se enteró de esta historia? Pues es claro, es lógico. Jesús les compartió acerca de lo que sucedió, de lo que pasó cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, como lo dice 4.1, Mateo 4.1. ¿Ok? Entonces Jesús se toma el tiempo para hablarles a sus discípulos, para hablarles y que se conozca acerca de esta historia. Sí, porque no solamente lo habla Mateo, pero también lo habla Marcos y lo habla Lucas. ¿Sí? Entonces, esta historia Jesús se toma el tiempo de compartirla al grado de que llega a estar escrita aquí, aunque nadie más que Jesús pasó por esa experiencia. Entonces, lo que nos dice es que a Jesús le interesaba que los discípulos y nosotros también como discípulos estuviésemos o tuviésemos conocimiento acerca de lo que Jesús pasó en el desierto. ¿Ok? Y entonces Jesús habla de las tentaciones que el diablo le puso, ¿sí? Y en cada una de las tres tentaciones, bueno, se muestra cómo Jesús utiliza la palabra de Dios para contrarrestar los ataques del diablo. Pero también vemos que estas tres tentaciones nos dicen que a Jesús no se le olvidó y Jesús siempre tuvo muy presente estas tres cosas de las cuales les estoy compartiendo. Número 1, fui creado para cumplir propósito. Jesús sabía que había sido puesto en la tierra, había sido enviado a la tierra para cumplir propósito. Nosotros entendemos, yo fui creado para cumplir propósito. Amén. ¿Pueden declarar esto conmigo? Yo fui creado para cumplir propósito. A ver, una vez más, yo fui creado para cumplir propósito. Jesús sabía esto. Número 2, Jesús sabía y entendía que fue creado para trabajar en interdependencia. ¿Ok? En interdependencia. Todos digan, yo fui creado para trabajar en interdependencia. Una vez más, yo fui creado en interdependencia. Y número 3, Jesús nos demuestra que no se le olvidó y que sabía exactamente que había sido creado y que había sido enviado para en todo lo que hiciera darle honra a Dios. ¿Ok? Entonces fuimos creados nosotros para darle honra a Dios. ¿Sí? Esto es interesantísimo. ¿Saben que el día de ayer estuvimos ahí en la casa tumbando una pared, mi esposa y yo? Estuvimos ahí trabajando en la casa, ¿verdad? Estuvimos tomando una pared, agarramos cada quien un mazo chiquito y otro mazo más grandecito y ahí estábamos. Ustedes saben que cuando tú estás queriendo tumbar una pared y no tienes mucha experiencia para esto, pues rebotas, ¿verdad? Das un mazazo y te quedas tú temblando, ¿verdad? Y
Y después de ahí estar sudando la gota gorda, tumbamos esa pared y como quiera, a la vez es padre cuando destruyes algo, ¿verdad? Pues liberas tensión y aquí